El ejército de Israel aprueba los planes de operación en el Líbano, según las fuerzas de defensa de Israel. Ningún lugar de Israel será seguro en una guerra. No habrá reglas ni líneas rojas. Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah. El 72% de los israelíes judíos apoyan un ataque contra Hezbollah en el Líbano con toda la fuerza, según una encuesta del Jewish People Policy Institute. Hezbollah podría disparar entre 2.500 y 3.000 misiles al día 25 veces más que en 2006, durante 3 semanas seguidas, según un informe de la Universidad Reichman. Esto es solo una pequeña instantánea del nivel de tensión entre Israel y Hezbollah, que se ha intensificado casi a diario desde el 7 de octubre. Israel ha tenido que evacuar a sus ciudadanos del norte del país, bombardeados regularmente por Hezbollah. Mientras tanto, el grupo militante pro-iraní ha condicionado el alto el fuego a una tregua en Gaza. El gabinete de Netanyahu no cree en las intenciones del grupo de Nasrallah y se dispone a invadir el norte para neutralizar a la milicia. El problema es que Hezbollah está considerado el actor no estatal más poderoso del mundo, con un arsenal de misiles estimado entre 120.000 e incluso 500.000, patrocinado principalmente por la República Islámica de Irán. El 28 de julio, varios de estos cohetes cayeron sobre la localidad de Magdal Shams, en los altos del Golán ocupados por Israel, matando a 12 jóvenes israelíes y exacerbando aún más unas relaciones ya de por sí tensas. Al observar las acciones de ambas partes, uno tiene la impresión de que estamos en un camino inevitable hacia la guerra. ¿Es realmente inevitable? Bienvenidos al informe Década 20. Toda la secuencia de escalada en la línea Hezbollah-Israel es la que mejor ilustra lo desesperado de la situación. Cada parte siente que no puede dar un paso atrás y debe recoger cada guante lanzado por su rival y subir la apuesta. Podríamos remontarnos interminablemente en las cadenas de causas y efectos, hasta los orígenes históricos de la hostilidad israelo-árabe, así que centrémonos solo en los acontecimientos recientes, empezando por el 7 de octubre y el ataque a Israel de las milicias de Hamas. El 8 de octubre, al día siguiente del ataque de Hamas, Hezbollah abrió un segundo frente en el norte. Ayudó a Hamas desviando la atención de las fuerzas de defensa de Israel, al tiempo que motivaba sus ataques con una respuesta israelí desproporcionada. Este motivo cobra especial importancia después de que Israel haya expulsado a los combatientes de Hamas y haya entrado en una fase de destrucción metódica de este grupo, que incluye la destrucción de facto de la Franja de Gaza. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha expresado su apoyo a las acciones de Hamas y ha descrito al dirigente de Hamas, Yahya Sinwar, como un gran y valiente líder. Los intercambios entre las partes fueron inicialmente limitados, pero con el tiempo se han ampliado horizontalmente a lo largo de toda la llamada Línea Azul, que delimita la frontera entre Israel y el Líbano. Sin embargo, el alcance se ha limitado generalmente a unos pocos kilómetros, aunque esto está empezando a cambiar. Hezbollah atacó principalmente pueblos vecinos y moshavas, asentamientos agrícolas judíos. Las fuerzas de defensa de Israel respondieron con ataques para neutralizar las fuentes de los ataques, lanzaderas que Hezbollah desplegaba a menudo en pueblos como Marwahin o Ait Ashab. Cuando los israelíes atacaron una fábrica de aluminio en Nabatie el 17 de noviembre, Hezbollah respondió con un ataque contra el cuartel general de las fuerzas de defensa de Israel 3 días después. Aunque en general el alcance siguió siendo limitado, con el tiempo el brazo largo de Israel empezó a llegar más lejos, tratando de neutralizar objetivos de gran valor, incluidas supuestas fábricas de municiones o centros de combate de Hezbollah en las profundidades del territorio, así como ataques directos contra altos cargos. Uno de estos ataques de precisión mató el 2 de enero a Saleh al-Aouri, uno de los líderes de Hamas y fundador de su ala militar, las Brigadas Al-Qasem. No solo murió uno de los líderes de la organización aliada, sino que el ataque tuvo lugar en un suburbio del sur de Beirut, la capital libanesa, concretamente en Daniyeh, considerado un enclave de Hezbollah. Hezbollah respondió atacando la base aérea de Meron, con una salva de 62 misiles. En las semanas siguientes continuaron los intercambios. Las fuerzas de defensa de Israel mataron, entre otros, a Wissam Tawil, subcomandante de la fuerza de élite Radwan de Hezbollah, a Ali Hussein Barji, jefe de la unidad de drones, o a Ali Aldebs, otro representante de Radwan.
Hezbollah contraatacó con ataques contra centros de mando en Safed o contra bases de las fuerzas de defensa de Israel en los altos del Golán. Israel destruyó almacenes y fábricas de armas al norte del río Litani, golpeando lugares como Gazilleh, Baalbek y el aeropuerto de Birket Yabur. Hezbollah disparó cientos de cohetes más contra territorio israelí. En total ha disparado unos 5.000 cohetes en los últimos 8 meses, incluidos cohetes de corto alcance, artillería, misiles antitanque, drones y otros. Al mismo tiempo, ambas partes están inmersas en un juego psicológico cada vez más sofisticado sobre cuánto daño puede infligir una parte a la otra. En junio, Yossi Cohen, ex jefe del Mossad, el servicio secreto de Israel, declaró, comillas, conocemos la ubicación exacta del secretario general de la organización terrorista, Hassan Nasrallah, y podemos eliminarlo en cualquier momento. Al día siguiente, 18 de junio, Hezbollah difundió un vídeo de uno de sus drones sobrevolando indiscriminadamente uno de los objetivos estratégicos de Israel, el puerto de Haifa. Poco después, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que su alto mando había aprobado planes para una operación ofensiva en el Líbano. El líder de Hezbollah, Nasrallah, respondió que si Israel atacaba, Hezbollah respondería con toda su fuerza y que los combates serían sin reglas. Incluso amenazó a la República de Chipre, miembro de la Unión Europea, si se utilizaban sus aeropuertos para atacar territorio libanés. Poco después, Netanyahu confirmó que Israel estaba dispuesto a enviar tropas al norte una vez concluida la fase actual de la guerra de Gaza. Comillas, podemos luchar en varios frentes y estamos preparados para hacerlo, afirmó. El último episodio de la escalada ha sido el ataque a finales de julio contra la localidad de Magdal Shams, en los altos del Golán ocupados por Israel. 12 personas murieron, entre ellas 10 niños, lo que provocó la ira de la opinión pública israelí, que alcanzó niveles sin precedentes. Aunque cabe señalar, Hezbollah ha rechazado rotundamente la participación en el ataque. Y así se intensifica la situación durante más de 8 meses, en los que casi cada día se produce una escalada o al menos se mantiene el nivel actual de intercambios. Las pérdidas directas son mucho mayores en el bando de Hezbollah. En total, más de 400 personas han muerto en el bando libanés, incluidos altos cargos. Hasta el 7 de julio, 35 ha perdido la vida, y también se han destruido objetivos estratégicamente importantes. Sin embargo, aunque las pérdidas de Israel han sido desproporcionadamente menores, con 30 muertos y escasos daños materiales, Tel Aviv está sufriendo claramente el constante intercambio de fuego con las milicias proiraníes. ¿Cuál es la razón? Se trata de los civiles y en particular de su evacuación. Según diversas estimaciones, hasta 200.000 personas se han visto desplazadas como consecuencia de las hostilidades. Más en el bando libanés, alrededor de 100.000 personas, pero las cifras para Israel son también significativas. Se calcula que al menos unas 70.000 personas. Cada una de estas personas ha tenido que abandonar su hogar, lo que constituye una prueba indirecta del fracaso del Estado de Israel a la hora de proteger a sus ciudadanos de semejante escenario y garantizar su seguridad. Por esta razón, la temperatura está subiendo en Israel y con ella la presión sobre el gobierno para que actúe finalmente contra Hezbollah. Una de las mayores ciudades evacuadas en el norte es Kiryat Shmona, con una población de 22.000 habitantes. Esta ciudad, antaño bastión del Likud, está ahora vacía. Fue allí donde Benjamin Netanyahu, sintiendo el estado de ánimo local, declaró en junio que estamos preparados para una acción muy intensa en el norte que restaure la seguridad de un modo u otro. El ala de los halcones en Israel es fuerte, y no solo en la comunidad militar. La opinión de que las fuerzas de defensa de Israel deben enfrentarse a Hezbollah de la forma tradicional y que esta opción no solo es necesaria sino inevitable es sostenida por la mayor parte de la opinión pública. Según una encuesta del Jewish People Policy Institute, hasta el 62% de los judíos israelíes, que constituyen el 75% de la población, apoyan atacar a Hezbollah con toda su fuerza. El 57% cree que la ofensiva debe comenzar inmediatamente. Por tanto, la postura ofensiva de Netanyahu no debería sorprender. El primer ministro israelí está ansioso por mantenerse en el poder, para lo cual es necesario proyectarse como un líder fuerte que no cederá ante ninguna presión, ni siquiera de la mayor superpotencia del mundo. Benny Gantz, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, tampoco se anda con rodeos. Comillas. Podemos sumir al Líbano por completo en la oscuridad y desmontar el poder de Hezbollah en cuestión de días, afirmó.
El doctor Omer Dostri, experto del Foro de Defensa y Seguridad de Israel, es aún más directo. Israel tendrá que derrotar militarmente a Hezbollah. No habrá otra oportunidad para ello. El gobierno israelí tiene que preparar a la opinión pública israelí para una amplia guerra en el Líbano que destruirá a la organización Hezbollah, incluyendo la ocupación de todo el sur del Líbano y la destrucción de Beirut y otras ciudades importantes del Líbano. Existen muchas voces de este tipo en Israel, por eso crece la preocupación de que la guerra esté a la vuelta de la esquina. Sin embargo, el elefante en la habitación es tan grande que no puede pasarse por alto, y es el potencial de Hezbollah. La capacidad humana de la milicia libanesa es más de 3 veces superior a la de Hamas. Se dice que Hamas tiene unos 30.000 combatientes, Hezbollah tiene más de 100.000. Geográficamente, Hamas quedó rápidamente aislada del mundo. Hezbollah dispone de una suerte de profundidad estratégica propia a la que puede huir en caso necesario. No corre peligro de quedar cercada. Pero quizá el recurso más citado de Hezbollah sea su potencial misilístico. Estas estimaciones varían mucho según el bando que las haga. Un representante de la fuerza Quds iraní declaró a Foreign Policy que Hezbollah dispondría de cerca de 1 millón de misiles de diversos tipos, incluidas armas de precisión, artillería o armas antitanque. Se trata de una estimación aproximada, casi con toda seguridad poco realista. Ahmad Kabalan, el muftí chiita del Líbano, estima el potencial de Hezbollah en 500.000 de misiles de diversos tipos. Los analistas occidentales sitúan el límite superior en la mitad de esa cifra y de forma más realista entre 120.000 y 200.000 misiles, según el CSIS. Aún así, esta cifra es entre 4 y 8 veces superior al potencial de cohetes del que disponía Hamas. Nasrallah afirmó que hasta ahora Hezbollah solo ha utilizado una pequeña parte de su propio arsenal. Por supuesto, la gran mayoría es suministrada por el patrón de Hezbollah, Irán, aunque lo más probable es que el grupo militante tenga sus propias capacidades de fabricación, probablemente a escala limitada. Llevamos mucho tiempo fabricando aviones no tripulados en el Líbano, declaró Nasrallah en 2022 y repitió esta afirmación el pasado junio. La mayor parte de los cohetes de Hezbollah son armas de corto alcance y no precisas, que actualmente utiliza en un encendido intercambio con Israel, pero tiene más que eso. La milicia también utiliza misiles balísticos de precisión de fabricación iraní, los Fateh-110, con una carga útil de 500 kilos. Pueden tener hasta 400 de ellos. El efecto de un ataque contra una ciudad puede ser similar a la destrucción causada por un Iskander ruso. Con un alcance de 300 kilómetros, todos los grandes centros urbanos de Israel, incluidos Tel Aviv y Jerusalén, están dentro del alcance del misil. También se cree que Hezbollah dispone de misiles Scud menos precisos, pero con una carga explosiva aún mayor, de casi 1 tonelada, y un alcance de hasta 500 kilómetros, según la variante, que cubriría todo Israel. Por lo tanto, es razonable suponer que en caso de ataque israelí, Hezbollah trataría de abrumar los sistemas de defensa antiaérea de Israel, como la cúpula de hierro, con ataques de saturación. Misiles de no precisión como el Fajr, el Rad, el Kahibar o el Zelzal, de los que Hezbollah dispone en abundancia, serían disparados en gran número contra ciudades israelíes, con algunas docenas de misiles Fateh-110 volando en medio de ellos, dirigidos contra objetivos estratégicos. Israel cuenta con un excelente sistema de defensa antiaérea. La cúpula de hierro, la onda de David y la flecha constituyen 3 capas diferentes de protección, pero en caso de una salva masiva desde el norte, incluso un sistema tan avanzado y de múltiples capas dejaría pasar los cohetes enemigos. Así lo demuestra, por ejemplo, el humillante ataque del 19 de julio, cuando un dron lanzado por los Houthi recorrió más de 1800 kilómetros y alcanzó Tel Aviv, matando a una persona e hiriendo a una docena. Se desconoce cómo penetró el dron entre los sistemas israelíes. Nótese también que un misil defensivo avanzado suele ser mucho más caro que un misil ofensivo no inteligente. Hezbollah y a través de ella Irán pueden agotar rápidamente a las fuerzas de defensa de Israel. Un informe inédito de la Universidad Reichman de Herzliya, citado por The Economist y elaborado por más de 100 expertos israelíes, indica que Hezbollah puede permitirse disparar entre 2.500 y 3.000 cohetes al día, lo que supondría multiplicar por 25 la intensidad de los bombardeos de la guerra de 2006.
Se trataría de la mayor salva de cohetes de la historia mundial. Según el informe, podría haber decenas de miles de víctimas. Las fuerzas de defensa de Israel cuentan con la ayuda de la Marina estadounidense que patrulla la zona, pero en caso de conflicto, los buques también tendrán que estar en guardia, ya que Hezbollah dispone de un misil antibuque C-802 que ya utilizó para atacar al buque israelí INS Hanit en 2006. También dispone de un considerable arsenal de aviones no tripulados, como el Hudhud y el Ababil, que pueden transportar hasta 50 kilos de explosivos. Y aunque los estadounidenses pueden ayudar con los ataques de cohetes de medio y largo alcance, los misiles de corto alcance tienen una trayectoria demasiado corta para que la armada estadounidense pueda derribarlos. Y estos son los misiles de los que Hezbollah dispone en su mayor parte. Sin precedentes para un grupo no estatal, Hezbollah también dispone de capacidades antiaéreas, concretamente el sistema iraní o los soviéticos rusos OSA, Buk y Pantsir, conocidos por la guerra de Ucrania. Aunque se trata en su mayor parte de equipos antiguos, todavía pueden suponer una amenaza para los cazas israelíes, lo que significa que en caso de guerra, las fuerzas de defensa de Israel no tendrán la incuestionable superioridad aérea de la que disfrutaban en Gaza, al menos inicialmente. Nada de esto, por supuesto, significa que las capacidades militares de ambos bandos sean iguales. La ventaja de las fuerzas de defensa de Israel sigue siendo devastadora, e Israel ganaría inevitablemente un enfrentamiento de este tipo. Sin embargo, algunos comentaristas más prudentes señalan que no se trata de que Israel gane a cualquier precio. Quienes se oponen a abrir otro frente mucho más amplio en el norte creen que la situación iría de mal en peor. La guerra beneficiaría sobre todo al rival estratégico de Israel, que no es Hezbollah, sino la República Islámica de Irán. En caso de estallido de la guerra, Israel podría esperar la activación de toda la red de milicias iraníes que conforman la fuerza del llamado Eje de la Resistencia. Según algunos analistas israelíes, el objetivo de Irán es crear un denominado anillo de fuego alrededor de Israel, abriendo varios frentes a la vez para destruir la superioridad convencional de las fuerzas de defensa de Israel. Irán haría esto incluso sin entrar él mismo en la guerra, sino simplemente orquestando sus milicias, armándolas y entrenándolas en la retaguardia. El problema de este planteamiento es que estos grupos son fundamentalmente incontrolables. Según el autor Yochanan Visser, Hamas habría decidido el ataque del 7 de octubre sin consultar a Irán, lo que facilitó a Israel neutralizar la amenaza. Si el atentado de Hamas se hubiera coordinado con un ataque de mayor envergadura de Hezbollah y otros grupos de la región, y tal vez del propio Irán, los resultados habrían sido devastadores. Sin embargo, otro ataque que neutralizara a Hezbollah abriría con toda probabilidad varios frentes nuevos, grandes y pequeños, que serían muy difíciles de reprimir dada la naturaleza del enemigo. Estos múltiples frentes incluirían el Líbano, Siria, Yemen, Irak y Cisjordania. Sobre todo porque tras 8 meses de combates, los soldados israelíes están sencillamente cansados y escasos de reclutas. The Economist escribe: en la actualidad, las fuerzas de defensa de Israel no dan abasto en Gaza y Cisjordania. No veo de dónde van a sacar suficientes soldados, señala un reservista que participó en estos ejercicios. Esto resume la miseria de toda la situación. Hezbollah hace depender el cese de los ataques de la paz en Gaza. Israel, aunque llegue la paz, no confía en que Hezbollah cumpla su palabra de retirarse. Además, aunque cesara los ataques, el potencial del grupo para atacar Israel seguiría pendiendo sobre la cabeza de Israel e inevitablemente aumentaría. En consecuencia, algunos expertos creen que Israel está dirigiendo sus señales en la dirección equivocada. Esta opinión la defiende, entre otros, el profesor Gerald Steinberg, quien sostiene que Israel debería trasladar su comunicación estratégica del Líbano a Irán y utilizar el chantaje para convencer a los ayatolás de que su supervivencia depende de que cesen los ataques de Hezbollah. Se trataría, por ejemplo, de una amenaza velada de destruir todo el complejo de combustible de Irán, que es la principal fuente de ingresos del país, si el Hezbollah dirigido por Irán no cesa su campaña de ataques contra Israel. Steinberg está debatiendo esencialmente la opción de eliminar al intermediario y llevar el problema directamente al patrón. El problema de este enfoque es obvio: una mayor escalada.
De un conflicto potencialmente limitado que implica a Líbano e Israel, pasamos a una guerra a gran escala que implica a una amplia región de Oriente Medio e incluso a actores globales como Estados Unidos, Rusia y China. Una amenaza efectiva tendría que llevar las cosas al filo de la navaja, en cuyo caso las fichas del dominó podrían caer rápidamente. Incluso el propio Hezbollah, cuyo líder afirma que la guerra es evitable y que su grupo dejará de atacar mientras haya paz en Gaza, tiene muchas motivaciones para impulsar el conflicto. Su principal aliado y financiador es la República Islámica de Irán. Si Hezbollah no sigue la corriente procedente de Teherán, podría producirse rápidamente un cambio controlado en la cúpula de las estructuras del grupo y el nombramiento de una persona más proclive a las propuestas de los ayatolás. Además, dentro del marco ideológico y religioso, Hezbollah debe mostrar acciones que se opongan a Israel, que en su opinión violenta el Islam y a sus seguidores, especialmente los de Gaza y Cisjordania. Así, a través de sus ataques a Israel, Hezbollah legitima su propia posición en el mundo árabe. Las voces de descontento también llegan desde el otro lado del Atlántico. Otra guerra, esta vez mucho mayor, en Oriente Próximo es lo último que desean los estadounidenses, centrados en la guerra de Ucrania y en el desafío chino, aún mayor. Mientras tanto, las fricciones entre Israel y Hezbollah muestran la fragilidad de las políticas del hegemón. Ese es el punto de la crítica de Daniel de Petris. El autor señala en la cadena MSNBC que Estados Unidos se ha convertido de alguna manera en rehén de Israel, dependiente de los movimientos del Estado judío. ¿Cuál es el motivo? En teoría, la administración Biden pide sentido común y moderación en la escalada, al tiempo que garantiza a Israel un apoyo casi incondicional en caso de guerra. Este enfoque consolida aún más la posición favorable a la guerra del gabinete de Netanyahu, al presentar a Israel como un actor incontrolable que, sin embargo, puede contar con el apoyo de Washington. Todo esto demuestra lo difícil que es la situación. Independientemente de los hilos que movamos, el riesgo de un estallido es grande. Sin embargo, parece haber un camino que tiene el potencial de salvar a ambas naciones de la guerra. Con este fin, los estadounidenses han enviado al diplomático Amos Hochstein para encontrar una solución de paz. Se ha reunido con representantes de Hezbollah e Israel para evaluar la situación antes de mediar. Lo más probable es que un acuerdo incluya algún tipo de alto el fuego en Gaza, así como la retirada de las milicias de Hezbollah unos pocos o varios kilómetros hacia el interior del Líbano, lo que permitiría a los civiles de ambos bandos regresar a sus hogares. Israel quiere que Hezbollah se retire detrás del río Litani, pero es dudoso que Nasrallah haga tales concesiones. En conjunto, una solución así requiere un frío cálculo, racionalidad, confianza y mantener la palabra dada por ambas partes. ¿Es esto posible en un momento en el que ya se ha derramado tanta sangre? Algunos síntomas de que sí es posible los está enviando, entre otros, el jefe de las fuerzas de defensa israelíes. En Time leemos, Herzi Halevi reconoce que lograr un nuevo status quo en el norte requerirá un entendimiento indirecto con Hezbollah. Los mediadores estadounidenses y franceses han presentado las líneas generales de dicho acuerdo. Incluyen una retirada de las capacidades críticas de Hezbollah hasta 6 millas de la frontera, una mayor presencia de las Fuerzas Armadas libanesas y de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano, una fuerza de mantenimiento de la paz que se extiende a ambos lados de la frontera, junto con garantías y vigilancia estratégica por parte de Estados Unidos y Francia. También en una entrevista con la BBC, un alto cargo de Hezbollah afirmó: "Una guerra es posible, pero no inevitable". La doctora Lina Hatib del Chatham House también intenta encontrar aspectos positivos en un mar de negativos, sugiriendo que la actual escalada verbal y psicológica puede ser una especie de sustituto de la guerra cinética. Ninguna de las partes está interesada en una guerra devastadora, pero ambas necesitan presentarse como duras y capaces de luchar. Hezbollah quiere mostrarlo ante Irán y el mundo árabe, y Netanyahu y su gabinete ante la opinión pública israelí. Ambas partes, señala el profesor Eyal Siser de la Universidad de Tel Aviv, han aprendido de algún modo a tolerar el statu quo actual. Aunque fundamentalmente negativo, es mejor que la guerra, que en el peor de los casos podría envolver a toda la región, incluidos Estados Unidos e Irán.
Israel ha invadido o bombardeado el Líbano al menos 5 veces, en 1978, 1982, 1993, 1996 y 2006, y aunque en teoría Israel ha salido victorioso en cada ocasión, los triunfos siempre fueron temporales. La invasión de 1982 fue especialmente sangrienta, lo que condujo a una ocupación de casi 20 años y contribuyó al ascenso de Hezbollah. La guerra más reciente, en 2006, fue un éxito táctico para Israel, pero un fracaso estratégico. El Hezbollah de 2024 es más grande, está mejor armado, tiene más experiencia y es más fuerte políticamente que el de 2006. ¿Será la guerra de 2024 o 2025 otra victoria pírrica para Netanyahu? ¿Qué nos depara el futuro? En primer lugar, incertidumbre. Comillas. Realmente no sé hacia dónde se dirige esto y tu apuesta puede ser tan buena como la mía, señala Sarit Zehavi, director del Centro de Investigación y Educación ALMA, un think tank situado a pocos kilómetros de la frontera libanesa que estudia el conflicto con Hezbollah. Pero una cosa es segura, otra guerra en la región significará decenas de miles de muertos y heridos por ambos bandos. Gracias por acompañarnos un día más, no olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.